En este caso, el indicador de confianza del consumidor, que está en una escala de 0 a 100, donde el umbral de 50 separa al pesimismo por debajo de 50 y al optimismo por encima de 50, pues se ubicó en el mes de abril de 2022 en 34,7 puntos, reflejando un retroceso de 0,6 puntos, con lo cual podemos reportar que el indicador de confianza del consumidor desde el mes de julio del 2020, que llevamos midiéndolo, nunca ha podido superar el umbral de 50 puntos. Desde la perspectiva contextual, este retroceso de 0,6 puntos se suma a una disminución estructural del nivel de confianza de los hogares en las 23 principales ciudades del país a lo largo de los 4 primeros meses del año 2022, lo cual confirma que en efecto el entorno inflacionario y la incertidumbre generada por el ciclo político del país están afectando significativamente las perspectivas que tienen los hogares de las 23 principales ciudades del país frente a la situación económica de sus hogares y del país en los próximos 12 meses. Este indicador de 34,7 puntos en el mes de abril de 2022 corresponde a un promedio trimestral para el periodo febrero-marzo-abril de 34,98 puntos, que se aproxima a 35 puntos. En este nivel de confianza, que es el promedio de las 23 principales ciudades del país, es importante resaltar que dos ciudades continuamente se han destacado como las ciudades con mayor nivel de confianza por parte de sus hogares, que en este caso son Cúcuta, Medellín y ahora se suma Ibagué, en donde esas tres ciudades tienen un nivel de confianza mayor a 40 puntos, por encima del promedio que, recordemos, está en 35 puntos para las 23 principales ciudades del país. Mientras tanto, Cartagena y Riohacha son las dos ciudades que presentan un indicador de confianza del consumidor por debajo de 30, resaltando los importantes retrocesos del nivel de confianza tanto de Cartagena como de Riohacha, asociados también a los incrementos tan importantes en materia de percepción de inseguridad en ambas ciudades, como lo pueden observar en los resultados que presentamos el día de hoy. Cuando estamos hablando de las perspectivas de la situación económica del hogar, es importante resaltar que el 46,3% de los jefes de hogar y cónyuges de las 23 principales ciudades del país nos reporta que la situación económica de su hogar en abril de 2022 era peor o mucho peor de aquella que se observaba un año inmediatamente anterior, en abril de 2021, en donde este sentimiento de pesimismo presenta una ligera corrección frente a la intensidad tan marcada que se reportó en el mes de marzo del 2022. Mientras tanto, en relación con las perspectivas hacia el futuro, es decir, cómo consideran los jefes de hogar que estará la situación económica de su hogar en los próximos 12 meses, desafortunadamente solamente el 26,4% de los hogares de las 23 principales ciudades del país, es decir, prácticamente solamente uno de cada 4 hogares considera que la situación del hogar va a estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses, en donde aquí estamos viendo un retroceso muy marcado porque no más en marzo de 2022 teníamos que el 30,6% de los hogares consideraba que la situación económica de su hogar iba a ser mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses, lo cual confirma que la inflación y la incertidumbre política están afectando los niveles de confianza y de capacidad de consumo de los hogares en el país. La segunda dimensión agrupadora de los 4 indicadores clave del indicador de confianza del consumidor está asociada con las percepciones frente a la situación económica del país. En este caso, en primer lugar, resaltamos que el 69,2% de los jefes de hogar considera que la situación económica del país hoy es peor o mucho peor que hace 12 meses, lo cual presenta una leve mejoría frente a la intensidad que estábamos observando en el mes de marzo del 2022. No obstante, cuando queremos ver las perspectivas hacia el futuro de la situación económica del país, solamente el 20,6%, es decir, prácticamente uno de cada 5 hogares, considera que la situación económica del país va a estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses, lo cual es un retroceso en la medida en que en el mes de marzo teníamos
veíamos que en este caso el 23% de los hogares estaban considerando que la situación económica del país podría estar mejor o mucho mejor. Con estos elementos se confirma efectivamente que la inflación, que tuvo un incremento significativo desde el mes de octubre del 2021 y la incertidumbre del ciclo político que está viviendo el país ha llevado a los hogares a corregir su optimismo frente al futuro de la situación económica de su hogar y del país. Aquí es importante resaltar que el 6.3% de los jefes de hogar nos está reportando no tener ingresos como consecuencia de la pandemia, lo cual es una mejora significativa frente a niveles que teníamos al inicio de la pandemia, donde veíamos que más del 25% de los jefes de hogar nos reportaban no tener ingresos como consecuencia de la pandemia. Adicionalmente, cuando comparamos este 6.3% frente al 7.6% de hogares que nos reportaron no tener ingresos como consecuencia de la pandemia en el mes de marzo del 2022, en las 23 principales ciudades del país, reportamos indirectamente una mejora de la situación del mercado laboral en las zonas urbanas del país, que estaremos confirmando el próximo martes a las 10 de la mañana con los resultados de la encuesta de hogares con corte al mes de abril de 2022. En primer lugar, en relación con la capacidad de ahorro, resaltamos que el 34.9% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país consideran que sus posibilidades de ahorro en los próximos 12 meses van a empeorar o van a ser incluso peor de lo que se encuentran en este momento, con lo cual tenemos una perspectiva nublada frente a la capacidad de ahorro de los ingresos por parte de los hogares de las 23 principales ciudades del país. En relación con los precios, reportamos que el 83.7% de los jefes de hogar consideran que los precios van a seguir creciendo a esta misma velocidad acelerada del mes de abril o incluso aún más, lo cual es una intensidad muy importante de las expectativas inflacionarias de los hogares urbanos del país, pero que refleja una estabilización frente al porcentaje que representábamos en el mes de marzo del 2022. Finalmente, el 43.5% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país consideran que las oportunidades de empleo en los próximos 12 meses van a disminuir en un tono moderado o incluso en un tono bastante pronunciado en la medida en que esta incertidumbre que ha generado la inflación y el ciclo político empieza ahora a nublar las perspectivas de empleo de los hogares, recordando que esta es una percepción subjetiva en donde nuevamente ratificamos que más del 40% de los jefes de hogar considera que las oportunidades de empleo van a disminuir mucho o de forma moderada en los próximos 12 meses. Para el mes de abril de 2022, el 54% de los jefes de hogar nos reportó percibirse inseguros o muy inseguros a la hora de salir a caminar solos o solas de noche en su barrio, mientras que de día nosotros estamos observando que aproximadamente el 49.1% de los jefes de hogar se perciben inseguros o muy inseguros de salir a caminar de día. Esto significa que estamos observando a prácticamente más de la mitad de los hogares del país, sobre todo en las 23 principales ciudades del país, con una percepción de inseguridad tanto de día como de noche. En este caso, es importante resaltar que cuando analizamos el 54% de jefes de hogar que se percibe inseguro o muy inseguro frente a salir a caminar de noche en su barrio, este 54% es un incremento, en este caso en particular, de 6,3 puntos porcentuales en materia de percepción de inseguridad, aquella que veíamos en el mes de abril de 2021. Esto significa que hemos pasado de una minoría, casi el 48-49% de jefes de hogar percibiéndose inseguros de salir a caminar de noche en su barrio en abril de 2021, a una mayoría consolidada del 54% de ellos percibiendo esa sensación de inseguridad. Importante resaltar Cartagena y Riohacha destacando continuamente como las ciudades con mayor percepción de inseguridad tanto de noche como de día, pero también resaltar que dentro de las grandes ciudades del país, Medellín destaca como la ciudad con una menor percepción de inseguridad tanto de noche como de día, y en donde en el caso específico de Barranquilla, las percepciones de inseguridad de noche tanto de Barranquilla como de Medellín son bastante similares, cercanas al 40% de la población que reside en ambos centros urbanos del país.
Recordemos que la encuesta Pulso Social hace representativos a 8.3 millones de hogares en las 23 principales ciudades del país, de los cuales 7.8 aproximadamente estaban comiendo 3 comidas al día o más antes de iniciar la pandemia, y en abril de 2022, de esos 7.8 millones de hogares que tenían la oportunidad de consumir 3 comidas al día o más, solamente 6.2 millones están contando con esta posibilidad de consumir 3 comidas al día o más. Esto significa que frente a un casi 94% de hogares que antes de la pandemia tenía la posibilidad de consumir 3 comidas al día o más, en abril de 2022 las 23 principales ciudades del país están viendo solamente al 75% de sus hogares contando con esa posibilidad. Un resultado positivo es que este es el valor más alto de prevalencia de hogares consumiendo 3 comidas al día o más desde que estamos midiendo el pulso social, y que supera con creces el valor mínimo que vimos en el momento del paro nacional en mayo del 2021, donde solamente el 63,4% de los hogares tenía la posibilidad de consumir 3 comidas al día o más. En términos de ciudades, es importante resaltar que ese liderazgo que tenía Barranquilla junto con Soledad como la ciudad con menor posibilidad de que sus hogares consumieran 3 comidas al día ha venido mejorando. Tanto es así que Barranquilla se ubica en la 4ª posición dentro de ese grupo de ciudades que tiene menos posibilidades de consumir 3 comidas al día, con un 57,4%, y en este momento la ciudad que genera una alerta es Sincelejo, en donde vemos a menos de la mitad, y en este caso a solamente el 42,4% de los hogares de Sincelejo contando con la posibilidad de consumir 3 comidas al día o más.